¿Y por qué no pudiste hacer el parcial? Porque no me dejaba entrar eso. ¿No te dejaba entrar? No. Por favor, si usted se identificó bien cuando se metió a la página. Sí. Porque puede ser que de pronto tuvo cambio de cédula, cambio de documento, y si tuvo cambio de documento, entonces la página no se te abre. Tienes que actualizar los datos, porque eso también puede ocurrir. Que no le abra porque usted tenía tarjeta de identidad y sacó la cédula. Entonces el computador no sabe. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Entonces, por favor, si usted va a entrar a la plataforma, ingrese con el documento con el que se matriculó. La primera advertencia. Si usted va a meterse a la plataforma, tiene que meterse con el documento con el cual se matriculó. Eso es lo primero. La segunda cosa que es bueno que hagan, aunque creo que va a ser la última, porque la próxima vez más bien no tendremos presencia. Yo enviaré esos exámenes para que lo presenten allá y no haya problemas. Pero lo que es que no tengo mucha experiencia y entonces por eso es el problema. Entonces, muchachos, si no les abrió, puede ser porque no se identificaron correctamente. De todos modos, yo no lo abrí pensando en hablar primero con ustedes. Entonces, muchachos, por favor, el último que llegó, deme su nombre para abrirle también el examen. ¿Cómo te llamas? Yesid. ¿Perdón? Yesid. ¿Yesid qué? Gómez Pernet. ¿Yesid Gómez qué? Pernet. Pernet, ok. Pernet. Ok. Bueno, entonces ahí llevamos 3 personas. Me imagino que ustedes no tienen nota. Tienen que aparecer 0 ahí para poderles abrir el examen. Sí, bro. Ok. Bueno, muchachos, entonces comencemos el trabajo de hoy. Vamos a hablar hoy. La vez pasada, ¿usted recuerda de qué fue que hablamos, muchachos? Profe, de la energía interna. Eso, hablamos de sistemas termodinámicos. Hablamos de sistemas termodinámicos y las propiedades que tenían. Hablamos de que todos los sistemas termodinámicos, todo lo que existe en el universo, tiene energía interna. Unos sistemas tienen más energía interna que otros, y el que tiene mayor energía, usualmente la comparte con el que tiene menos energía. Esa es una ley física que se resume en un principio que llamamos ley 0 de la termodinámica. Pero más tarde hablaremos de esas cosas. Por ahora, recordamos que siempre un sistema de mayor energía interna quiere disminuir su energía para entregársela a otro que tenga menor energía interna y que esté en contacto térmico con él. En esa misma clase definimos lo que era la temperatura y lo que era el calor. ¿Es apropiado decir que yo tengo calor? No, que tiene mucha energía interna. Eso, muy bien. Pueden tener calor. Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué es calor? Sí, profe, calor es la energía transmitida de un cuerpo de menos energía interna. De mayor energía a otro de menor. Correcto. Muy bien. Pero sencillamente nosotros tenemos que usar malas palabras porque las personas no nos entenderían si hablamos en cierto lenguaje. Finalmente, la clase pasada terminamos con la definición de calor específico. Ese fue uno de los últimos conceptos que vimos la clase pasada. Vamos hoy a hablar de algo que conocemos mucho. Vamos a hablar de el agua, el hielo y el vapor. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del agua, un líquido, como está en este vaso. Vamos a hablar de el hielo, como está en este otro vaso en la parte superior. Vamos a hablar del vapor, como sale de esta tetera. Vamos a hablar de esas 3 cositas hoy. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de esas 3 cositas? Vamos a hablar de esas 3 cositas por una razón.
porque el agua es un elemento muy común, lo podemos ver casi en cualquier parte de la Tierra y se puede ver en forma de hielo, en forma de líquido y en forma de vapor. ¿Y por qué nos interesa hablar de esas tres cosas? Nos interesa hablar de esas tres cosas para poder definir los siguientes detalles. Primero vamos a definir lo que es una fase. Vamos a hablar de equilibrio de fases. Hablaremos de transiciones de fase. Ahora hablaremos de calor latente. Y básicamente pues serán las ideas que vamos a considerar hoy. Otros temas que tienen que ver con esto es la humedad relativa. Hablaremos un poquito de ebullición, solutos que cambian los puntos de fusión y hablaremos de superenfriamiento. Hola, bro. Hola, mi niña. ¿Cómo está? Bien. Bien, ¿y tú? Bueno, profe, lo que pasa es que yo acabé de llegar y me dijeron que usted estaba recibiendo los nombres de las personas que no habían podido hacer el parcial. ¿Se lo doy ahora o a final de la clase? Mi niña, ¿y tú tienes nota igual a 0? No, señor, es que la página no me cargaba, no me dejaba hacer nada. O sea que tienes un 0. Bueno, sí. Debes tener un 0 lo mismo que las otras personas. Porque es el problema, porque el problema es niña. Lo que pasó es que al revisar ayer las notas me di cuenta que todos estaban calificados y que habían demorado algún tiempo haciendo el examen. No, profe, eso no puede ser así, porque es que yo le daba cuestionario y me salía una barrita de como un cuadrito donde me decía que le diera a aceptar y yo le daba a aceptar, me volvía y me salía, y nada, o sea, eso no me dejaba pasar de ahí, ni siquiera sé qué preguntas hay. Ok, mi niña, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Mónica Montiel. Discúlpame, Mónica Montiel. Sí. Bueno, entonces me encargaré esta tarde, después de las 6 de la tarde, de resolver el problemita, ¿listo? Sí, profe, mira, también hay otra persona. Sí. Se llama Guillermo Coneo. ¿Perdón? Guillermo Coneo. ¿Y él no llega a la clase? Sí, pues no ha llegado, es que como son las 2:15. Como él estudia en el SENA, profe, entonces apenas sale del SENA se viene para acá. Ah, ok. Pero esperemos que llegue más bien. Cuando llegue le recordás para que se inscriba, ¿listo? Profe, gracias, ¿oíste? Ok, con mucho gusto. Bueno, volvamos entonces a los puntos que vamos a considerar hoy. Ahí están expuestos en la proyección. Y comencemos a desarrollar el primero. Vamos a pensar en la idea de las fases de la materia. Vamos a definir fase. La definición que voy a dar de fase tal vez no será la más convencional, ni tampoco es extraída de algún diccionario. Simplemente es una idea intuitiva de lo que es fase. Podemos decir que fase es la forma como se presenta la materia a nuestros sentidos. Vamos a definirla así. Digamos que la fase es la forma como la materia se presenta a nuestros sentidos. Entonces, con esa idea en la cabeza de que fase es la forma como la materia se nos presenta a los sentidos,
Pudiéramos comenzar pensando en el hielo. El hielo es un sólido, se nos presenta de esa forma. Podemos decir entonces que el hielo es sólido porque tiene dos características. Uno, tiene un volumen fijo. Dos, tiene una forma fija. El que tenga un volumen y una forma fija es lo que da la característica a los sólidos en general. Los sólidos no cambian de volumen fácilmente. Un sólido es como tal y permanece fijo en su volumen y en su forma. Otra manera de presentarse la materia a nuestros ojos es como un líquido. Y el agua es espectacular, porque también se nos puede presentar en este estado de manera común. Pero el líquido tiene otra característica, y es que al igual que el sólido, tiene un volumen fijo. Usted puede medir 1 centímetro cúbico de agua, pero la forma, usted no puede decir si es un cubo, si es una esfera, ¿qué es? Porque el líquido usualmente toma la forma del recipiente que lo contiene. Por eso decimos que el líquido tiene un volumen fijo, pero no tiene forma fija. Su forma es variable. Una vez más repito, eso va a depender del recipiente que lo contiene. Otra forma de presentarse la materia a nuestra vista es la gaseosa. El vapor de agua es espectacular, lo podemos, si bien no lo podemos ver, sí lo podemos percibir por sus efectos. El vapor quema, aunque no se ve, usted coloca la mano sobre el vapor que no ve y lo quema. El vapor tiene una característica, el vapor de agua, el gas, propiamente no es el vapor, más bien el gas, que el vapor es un condensado particular. El agua gaseosa tiene la característica de tener un volumen y una forma variable. O sea que ahora el volumen del gas no es tan fácil medirlo. Es complicado porque eso va a depender de otros parámetros como son la presión, la temperatura. Entonces decimos que el volumen y la forma del gas son variables. Hablando de esas fases del agua, ella también se caracteriza por otros asuntos. Sí, sí. Que nos haga el favor y nos devuelva la diapositiva. Listo. Ahí, listo. Cuando termine me hacen señitas, pues. Yo pienso que ya han copiado, pienso yo, y entonces avanzo. Cuando copien me dicen, listo, ok, hágale pues. Ya, profe. Ok. Bueno, ahora de nuevo regresemos a otras características de las fases. Decimos entonces que el agua, de acuerdo con la proyección anterior, tiene tres formas: sólida, líquida y gaseosa. Pero esas formas, esas fases, tienen otra característica más. ¿Cuál es? Que se presentan en ciertos rangos de temperatura. Por ejemplo, el hielo como tal, como agua sólida, se presenta típicamente por temperaturas o a temperaturas menores de 0 grados centígrados. Usualmente a uno en bachillerato siempre le dicen que el hielo está a 0 grados centígrados, y es un error, porque uno piensa que las cosas se pueden medir así de sencillo, que cuando un sólido está en un punto como es 0 grados, en el caso del hielo, uno espera ver un pedazo de hielo hasta 0 grados, pero en muchas ocasiones puede ver también líquido. Señor. Profe, o sea que en el agua el estado plasma no existe. A ver, el plasma existe para cualquier material, porque a fin de cuentas el plasma, por decirlo así, es como la llama de los elementos. Cuando un elemento está en llamas, decimos que ese es su estado
plasmático, pero es una cosa poco usual, casi se trabaja muy poco hasta donde yo conozco. Por ese motivo el estado de plasma o el estado gel no lo consideramos, solamente consideramos las tres formas básicas: sólido, líquido y gaseoso. Profe, entonces Listo. en el gaseoso podríamos decir entonces, por ejemplo, el gas está presente típicamente a temperaturas mayores de 100 grados centígrados. No necesariamente. Puede existir gas a temperaturas menores de 100 grados. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez has visto, después de una lluvia, llueve bastante en tu pueblo, y después de un aguacero, al ratico, en las horas de la mañana, usted ve que el agua comienza a evaporarse y la temperatura no es de 100 grados. Entonces son cositas que vamos corrigiendo. Entonces digamos que el hielo, como agua sólida, se presenta a temperaturas menores de 0 grados. No digamos que a 0 grados, temperaturas menores de 0 grados. Cuando estamos pensando en el líquido decimos que se presenta en temperaturas superiores a 0 grados. No tocamos el 0, sino que decimos a temperaturas superiores a 0 grados centígrados. Observe bien que estamos dando un rango grande de temperaturas. Decimos el hielo existe por debajo de 0 grados, pero la pregunta es ¿y hasta dónde? O el líquido existe por temperaturas superiores de 0 grados, pero la pregunta es ¿y hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Ahora, si pensamos en el gas como tal, sencillamente podemos decir que en términos generales el vapor, no digamos vapor, digamos el gas, el estado gaseoso, se presenta en general a temperaturas altas. Simplemente digamos eso. ¿Puedo pasar? Ok. Profe, ya. ¿Listo, muchachos? ¿Sigo? Sí. Bueno, a ver, hágale pues, mami. Bueno, hágale pues, hágale. Dígale a ese muchacho que no la desconcentre, mami, concéntrese, no le ponga cuidado. ¿Listo? Bueno, seguimos. Esta frase es importante. Algunas veces esas tres fases coexisten. Es decir, el hielo, el agua y el gas existen los tres juntos, bajo condiciones muy especiales. Ahora vamos a mirar el agua, a describirla en sus tres estados. Vamos a hacer una descripción un poquito más detallada de la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, que estamos llamando le estamos dando el nombre de vapor. Quiero hacer una nota sobre el agua, al igual que sobre cualquier otro elemento natural. Usualmente el agua es un compuesto, se compone de 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Como quiero explicar más tarde un comportamiento que tiene el agua muy especial, entonces quiero hacer esta notificación a nivel eléctrico. Resulta que el hidrógeno tiene una carga, más tarde lo veremos, llama carga positiva. El hidrógeno tiene una carga positiva, el hidrógeno tiene una carga negativa, y debido a una cosa que se llama distribución de carga, esta molécula se puede comportar simbólicamente de este modo. Es decir, la podemos representar, estos 3 átomos que hay acá, los podemos representar como una sola bola
cargada por un lado negativamente y por otro lado positivamente. Cuando una molécula que se compone de varios átomos, como el caso del agua, se puede representar por un símbolo de esta naturaleza, con un signo menos aquí y otro signo menos allá, se les llama sustancia polar. Las sustancias polares son muy importantes y se usan mucho en electrónica. Esas sustancias polares usualmente reciben el nombre de dieléctricos y tienen un uso muy particular en esta área. Vamos a hablar entonces del gas. ¿Qué características tiene el gas? Las que ven ahí descritas. Si quiere, puede continuar copiando. Profe, una de las características del gas es que tiende a ocupar todo el espacio. Sí, sí, correcto, eso es verdad. Porque es que el gas, por su naturaleza, está muy cargado eléctricamente y tiende a rechazarse usualmente con los electrones de los vecinos. Entonces, usualmente se tiende a expandirse. Es muy natural. El estado gaseoso tiene esa característica. Se expande fácilmente. Las moléculas pues son muy independientes. Tiene, por decirlo así, generalmente una energía térmica grande usualmente. No siempre la va a tener demasiado grande, pero en general se caracteriza por eso. El gas es compresible. Es un fluido. Los fluidos tienen la característica de cambiar de forma fácilmente. Esa es la característica de los fluidos. Y por supuesto, como usted lo mencionaba antes, llena el volumen del recipiente que lo contiene. Muy bien, muchachos, ¿listo? ¿Seguimos? Ok. Vamos a hablar ahora de las características de un líquido. Recuerde bien que los líquidos, al menos la molécula de agua, la podíamos representar con esta figurita que hay acá. Entonces, como se puede representar con esta figurita, entonces podemos decir que las moléculas de agua en forma líquida se unen en un tipo de cadenas cerradas que llamamos bucles. Esos bucles como tal podemos decir que las moléculas están unidas mediante algo muy típico que llamamos unión puente hidrógeno. Es un término empleado en la química. Y aquí, en el caso de los líquidos, fundamentalmente del agua, decimos que se une de esa manera, por unión puente hidrógeno. De nuevo, el movimiento de estas partículas se debe a su energía interna o térmica. Como es fluido, es incompresible, es difícil comprimirlo, pero de nuevo tiene la misma característica del gas, cambia más fácilmente su forma y por eso decimos que lo clasificamos como un fluido, porque cambia su forma fácilmente. Esa es las características del líquido. Cuando estén listos, seguimos avanzando. ¿Listo?
Profe, ya puede pasar. Profe, usted está hablando porque no lo estamos escuchando. Listo. Sí, qué pena, muchas tenía el switch cerrado. Yo aquí hablando como un bobo, no me escucháis y no yo solo. Ok, listo. Bien, muchachones, ahí vamos. Entonces le mencionaba que los sólidos se unen de una manera muy ordenada. Y esa manera ordenada, cómo se unen, da origen a formas geométricas. En el agua tiene muchas formas geométricas, más de 100 formas geométricas. Yo sé que supera por mucho el número 100, pero quiero equivocarme por menos que por más. Le mencionaba que el aluminio en sus formas cristalinas, en sus formas geométricas, que toma más o menos del orden de 110 formas. Las moléculas, sin importar si son sólidas, líquidas o gaseosas, como se unen, esas moléculas siempre estarán en movimiento. Por eso los sistemas siempre tienen energía térmica. Los sólidos son incompresibles y la característica principal es que no pueden cambiar de forma, es decir, no son fluidos. Lo último que dije aquí solo para mí mismo era que el agua, aquí podíamos en estas dos figuras ver, creo que esto se llama esta es una forma hexagonal, se llama forma hexagonal cristal. Es el cristal en forma, su forma cristalina hexagonal. Esta creo que es la espirilita, así se les llama cuando se forman de este modo. Así que las formas cristalinas de un sólido pues varían dependiendo de la temperatura y dependiendo del elemento como tal. Una forma espiral. Siempre, sí, pero siempre hay una característica interesante, ¿no? Y es que siempre los sólidos siempre agrupan sus moléculas de una forma geométrica particular. Más tarde, los que van para materiales probablemente vean formas cristalinas en otra materia. Bueno, vamos a hablar aquí ahora de otra cosa. Ya hemos visto que el agua en particular puede presentarse en 3 fases. ¿Recuerde usted qué es una fase? ¿Qué es una fase, muchachón? A ver, ¿qué es eso? Es un estado que nosotros podemos percibir mediante los sentidos. Ok, es una forma como se presenta la materia en nuestros sentidos. Así lo definimos. No es de diccionario, es una definición entre nosotros, pero nos puede servir. Ahora, de acuerdo con lo que hemos visto en esta clase, ¿cuántas fases existen? ¿Cuántos estados existen? De acuerdo a lo que vimos en esta clase. Ok, muy bien, excelente. Hemos dicho que esas fases como tal, cada una de ellas tiene un rango de temperatura en el cual pueden existir. Entonces, eso significa que cuando se salgan de ese rango de temperatura,
pueden cambiar de forma. Cuando una sustancia cambia su forma de sólido a líquido o de líquido a gas, decimos que ha sufrido una transformación de fase. Así que las transiciones de fase son transformaciones que tiene la materia de una forma a otra. A ver, la niña me estaba haciendo señas. ¿Qué seña me quiere hacer? Ok. Entonces ahora, cuando el agua está en uno de sus estados, por ejemplo, si está en sólido, para poder pasar a líquido necesita absorber calor. Y si está en líquido y quiere pasar a sólido, tiene que absorber calor. Esa forma de absorber calor o de liberar calor tiene un nombre muy especial. Se les llama calor latente. Los químicos y los físicos que estudian física molecular o física atómica, a ese calor latente lo asocian con una energía que se llama energía de enlace. Realmente, cuando un sistema cambia de una fase a otra, realmente lo que está ocurriendo es que las moléculas se están ordenando de determinada forma o desordenando de determinada forma. ¿Ibas a preguntar algo, hijo? Calor latente se da en el cambio de fase de alguna, pues, de algún estado. Sí. Hay que tener presente una cosa, jóvenes. Estamos tomando el agua como un compuesto que podemos ver en los tres estados: estado sólido, líquido y gaseoso. Es la sustancia más común. Usualmente los compuestos se comportan de una manera muy complicada. No es tan fácil poder colocar un compuesto, verlo en sus tres formas. Por ejemplo, a ninguno de ustedes les han vendido en una tienda un juguito de madera, ¿cierto? Jugo de madera no hay. Madera en estado líquido no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una molécula complicada. Sin embargo, los elementos que son simples, el cobre, el aluminio, el oro, la plata, el platino, el plomo, cualquier elemento de esos, es posible que pueda pasar por esos tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero cuando no son elementos, sino que son moléculas compuestas, pues el comportamiento es más complicado y las fases es más difícil de verlas. Tal vez uno de los compuestos más sencillos donde se pueden ver esas fases es el agua, y es por eso que estamos considerando en esta clase este elemento, este compuesto, digo. El calor latente se daría para conservar y para liberar el calor, pues sí, para pasar más que todo una fase a otra, pero eso sería como liberando el calor, ¿verdad? A ver, no, usualmente los jóvenes son muy intensos, es natural. Tenga paciencia que enseguida vamos a hablar un poquito más del calor latente. Ese es el propósito de esta clase, no solamente hablar de las fases, sino también de la absorción de calor y del calor latente en particular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de transición de fase. Supóngase un vaso como el que está ahí, que yo creo que para ustedes, pues yo no sé cómo estará por ahí la temperatura. ¿Cómo está? La temperatura, la energía interna. Está regularcito. Bueno, pero seguramente que esta semana sí anhelaban con toda seguridad en su salón de clase algo como esto, ¿cierto? Bueno, es bien común. Líquido y sólido. Los dos coexisten. Por supuesto que si usted quiere, o al menos coloca este vaso con agua y hielo allá donde viven ustedes, seguramente que con el tiempo, a cuestión de unos, calculo yo que para esta situación que vemos por ahí 20 minutos, todo el hielo habrá desaparecido y se habrá convertido en agua. ¿Por qué? Por el calor del medio ambiente. Profe, 20 minutos aquí es mucho. Sí, ok. Bueno, yo no conoce bien las condiciones de temperatura, porque yo sí he hecho la experiencia con un bote de agua, de esos de agua cristal. Usted toma un bote de esos y lo deja congelado aquí en Medellín. Usted lo puede colocar a las 8 de la mañana, sáquelo de la nevera, todo sólido. Y hasta las 11:30 de la mañana, para la temperatura aquí en Medellín, todavía conserva un pedacito sólido. Todavía se conservan
restos de hielo. Aquí en este caso, de esta hielo con agua, bueno, ustedes conocen su medio ambiente y saben qué tanto se demora en ese estado. El mensaje que quiero dejar aquí es este, muchachos. ¿Qué mensaje quiero dejar con esto? Que el sólido y el líquido pueden coexistir. Por algún tiempito, pero pueden coexistir. Eso significa entonces que las fases de los sistemas, bien puede ser de un compuesto o bien puede ser de un elemento, puede pasar por estos tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Aquí en este diagrama, que quiero que copien, están los nombres. Por ejemplo, pasar de sólido a líquido se llama fusión. Pasar de líquido a gas se llama evaporación. Pasar de gas a líquido se llama condensación. Pasar de líquido a sólido se le puede llamar congelación, en el caso del agua. Ahora, puede suceder que para condiciones especiales el sólido pase a gas directamente sin pasar por el estado líquido. A eso le llamamos sublimación. Un ejemplo de sublimación rápido es el que se presenta, usted ha escuchado, es que el hielo seco, lo conocen. El hielo seco lo conocen, ¿cierto? Y el hielo seco, si usted lo coloca hacia medio ambiente, nota que no se vuelve líquido, sino que se evapora de inmediato. Pasa de sólido a líquido, pasa de sólido a gas. Y eso es lo que llamamos sublimación. Puede ocurrir también que un gas se convierta en sólido. Y ese proceso se llama deposición. Ese proceso es muy usado en la formación de elementos que van adheridos al computador. De vapor a sólido se les llama deposición. Y hay procesos muy complicados, procesos demasiado complicados, pero muy interesantes para poder construir elementos electrónicos por métodos de deposición. Se llaman deposición o sublimación regresiva también, ¿cierto? Yo no lo sé, no sé qué otro nombre reciba. Yo solamente conozco exactamente sublimación de sólido a gas y deposición de vapor a hielo, a sólido, perdón. Es común esa deposición para crecimiento de cristales, ¿cierto? Cristales que crecen por deposición. Continúo. Muchachos, no escanen mucho ese cosa que me tienen borracho, que me mueven para todos los lados. Profe, ¿cuándo va a venir a visitarnos, profe? Ya veremos, hija. Un día de eso voy a visitarlos por allá. ¿Ah? No le... Que eso sucederá antes de que pase el examen final. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar en ese asunto. Entonces ya copiaron este diagrama. Ya estamos listos. Ok. Entonces continuemos. Aquí entonces vamos a hablar un poquito de calor latente.
Antes de que ustedes copien el diagrama, me gustaría hacer algunos comentarios y después voy a quedarme en silencio un ratico mientras ustedes copian. Pero quiero que entiendan primero, quiero que por favor escuchen estos comentarios que creo que puede contribuir a que vean mejor el proceso. Al lado derecho tengo un apilamiento de partículas. Esto está representando el sólido. Esto representa hielo. Este hielo lo podemos decir que es 1 kilo de hielo. Y en esta gráfica vamos a suponer que esto menos 50 grados es la temperatura a la que está este hielo. Esta línea vertical que hay acá representa la temperatura. Esta línea horizontal representa el calor que absorbe. Este calor absorbido lo medimos en una unidad que llamamos kilojoule. El kilojoule es equivalente a 1000 joules. Recuerde que un joule es igual a 1 newton por metro. Es una unidad de trabajo, es una unidad de energía. Dese cuenta, muchacho, que aquí, cuando yo represento en esta línea vertical la temperatura y en esta horizontal el calor, note que hay un punto de partida, menos 50. Ese es el punto de partida de este sólido. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? Pues si se llama kilojoule, no debería ir el kilo arriba y el joule debajo. No te entiendo. Que se llama kilojoule, debería ir el joule abajo y el kilo arriba. Porque, por ejemplo, newton por metro, el newton arriba y el newton abajo. A ver, de pronto, lo que pasa es que aquí estamos hablando de otra cosa. De pronto, cuando hay definición de ciertas medidas, como es el calor latente, por ejemplo, el calor latente se mide en joules sobre kilogramos. Pero kilojoules, kilo, es un prefijo griego y ese prefijo significa 1000, al igual que un decajoule. Un decajoule, el deca es un prefijo que significa 10 y joule pues es una unidad de trabajo, de energía. Entonces, en ese contexto, kilojoule es un múltiplo de joule. ¿De acuerdo? Ok. Volviendo entonces a la figura de este sólido. A este sólido, muchachos, vamos a comenzar a aumentarle temperatura. Supóngase que este pedazo de hielo está metido en un recipiente y usted comienza a suministrar energía, a suministrar calor. Entonces, en esta barra horizontal estamos representando el calor que le estamos suministrando, la energía que estamos suministrando. Y en esta vertical está la temperatura. Observe que este sólido, y quiero que me escuchen muy bien esto, porque es un concepto importante de la termodinámica. Esta energía que yo le estoy suministrando a este sólido, en esta línea A, me está diciendo toda la energía que usted le está suministrando a este sólido se está transformando en temperatura. Por eso está aumentando la temperatura. Esta línea recta indica que en este proceso, desde este punto hasta cerca del punto cero, el cuerpo es un sólido y su temperatura está variando desde menos 50 grados hasta cerca de 0 grados. Este rango de temperatura, en ese rango de menos 50 a cerca de 0, el hielo sigue siendo hielo a diferentes temperaturas. Ahora, cuando llega al punto 0, a este punto, ¿qué ocurre? Miremos esta gráfica. Aquí está el sólido y observe cómo las partículas comienzan a desprenderse de este bloque. Aquí comienza a desprenderse. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasa en el punto donde se une la línea A con la línea B? En el punto donde se une la línea A con la línea B, la podemos interpretar como el punto donde comienza a desbaratarse el hielo. Ese desbarate requiere una energía. Podemos decir que toda esta línea B me representa la energía, porque es horizontal, representa la energía
que debo suministrarle a este sólido para cambiarlo completamente en líquido. Esa energía que estoy suministrando es la que llamo calor latente. Yo quiero preguntarle, muchachos, escúchenme la pregunta, por favor. La línea A, por ser una línea oblicua, tiene una pendiente, ¿cierto? Tiene una pendiente. Toda línea recta tiene una ecuación. A toda figura que aparezca en un plano cartesiano, los matemáticos afirman que le corresponde una ecuación, siempre, salvo de que no sea una relación. Es decir, los números se pueden cuadrar de tal manera que ellos cumplan ciertas reglas determinadas. Cuando cumplen ciertas reglas determinadas, ellos reproducen figuras y esas figuras las podemos representar en una ecuación. Y podemos decir que a toda ecuación le corresponde una gráfica y a toda gráfica le corresponde una ecuación. Esta línea recta, la línea A, tiene una ecuación que es la ecuación de línea recta, y que si invirtiéramos los ejes, esa ecuación usted la conoce. En química la representan con la letra Q y dicen que Q es igual al calor específico Cp por la masa por delta de T. ¿Conocen esa fórmula, verdad? Más o menos. A ver, voy a escribirla aquí en el papelógrafo y usted me dice si la conoce, y si no la conoce, pues ahí la guarda como recuerdo para cuando le toque el turno. A ver, ¿me quiere regalar una para colocar aquí una formulita? Esas hojas malas que ¿cómo está? Mira pues, la fórmula que me refiero es a esta. Gracias. La fórmula que me refiero es esta. Q igual a Cp m delta de T, cambio de temperatura. Esta formulita es la formulita que me relaciona el calor que puedo representar en esta línea y la temperatura. Entonces yo dejo estos dos números como pendiente y puedo trazar esta línea. Así que entonces Q sobre Q sobre delta de T representa la pendiente de esa línea, y esa pendiente es igual a Cp por M, que se llama capacidad calórica. Simplemente esta información la quiero dejar como recuerdo de que cuando una sustancia usted le está suministrando calor y ella permanece en su fase, si es sólido permanece sólido, entonces decimos que en ese momento la energía que usted le está transmitiendo se está transformando en cambio de temperatura. Pero cuando esta fórmula no es válida, cuando la gráfica que tenemos es una línea horizontal como la que ustedes vieron, la línea B, en ese caso la línea B, esta línea que es así, esta línea cumple con la ecuación Q igual a L por M, donde L es el calor latente. Eso es lo que llamamos calor latente. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, hombre, mientras en esta gráfica
Entonces observen, muchachos, en esta gráfica, esta línea, cuando es oblicua, me está indicando que el sistema no ha cambiado de fase, que al suministrarle energía, lo que él está haciendo es absorbiéndola, y esa absorción se manifiesta por el cambio de temperatura. En cambio, en esta línea horizontal, nos está diciendo esta línea horizontal, el sistema está cambiando de fase, el sistema está empleando la energía que absorbe en desbaratarse, su temperatura no está aumentando. Por eso a 0 grados puede coexistir el líquido y el sólido. En ese punto de transición de fase pueden coexistir los dos a 0 grados centígrados. Ahora, cuando se derrite todo el agua, estamos diciendo que ya la transición pasó, y donde se une la línea C con la línea B, en este punto, comienza el líquido completamente a absorber energía. Él absorbe energía completamente, y ese líquido que hay ahí manifiesta que está absorbiendo energía porque está cambiando la temperatura, y de nuevo el calor absorbido es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. La línea D de nuevo manifiesta un cambio de fase entre el líquido y el gas. En conclusión, podemos decir que esta gráfica que hay acá me está representando, primero, el estado sólido, que existe entre menos 50 grados y cerca de 0 grados, que la absorción de energía de este sólido se manifiesta por su cambio de temperatura, hasta que llega un punto donde comienza a transformarse en líquido, y a esta línea horizontal y a esta línea horizontal que en la parte superior le llamamos líneas de cambio de fase, mientras que a esta línea oblicua le podemos dar el nombre de líneas de absorción de energía. Decimos que aquí el líquido o el sólido o el gas está absorbiendo energía, y eso se manifiesta en estas líneas oblicuas. Las líneas horizontales decimos que representan la transición de fase o el cambio de estado. En la parte inferior de esta gráfica notamos dos calores latentes importantes. El calor latente de fusión del agua, 330.000 joules sobre kilogramo, y el calor latente de vaporización de 2.300.000 joules sobre kilogramo. Ahora entonces queremos hablar de esa coexistencia del sólido y del líquido y gas. Generalmente, Profe, fue para que fue que iba a dar tiempito, profe. perdón, no te escuché. ¿La devuelvo? Listo. Ok. Ahora damos pues unos 2 minuticos, a ver. ¿Listo, muchachos? ¿Pasamos? Bueno, listo. Vamos pues. A ver, muchachos. Generalmente, en su orden, los líquidos son más densos que los gases. ¿Qué significa? Significa que tienen más masa por unidad de volumen. Un líquido que un gas. Y lo mismo ocurre
con los sólidos. Ellos son más densos que los líquidos. Pero hay una cosa muy particular. El agua, hay un rango de temperatura donde no cumple con esa regla. Entre 0 y 4 grados, el agua no cumple con esa regla. Es curioso y es interesante saber que el hielo es menos denso que el líquido, a pesar de ser sólido. Y ese fenómeno es bien interesante y lo podemos ver en los polos. En los polos, usted ve un casquete de hielo grandototo por encima del agua. Y es gracias a esa propiedad que no tenemos heladas continuas en la Tierra. Te alcanza a imaginar cada 6 meses con el hielo ahí cerquita del trópico de Cáncer. Realmente la vida no sería posible. Pero ¿por qué motivo el agua en estado sólido a esta temperatura entre 0 y 4 grados es menos densa que el líquido? Y en general es menos densa que el líquido, el hielo. Porque resulta que yo ahora les había dicho que las moléculas de hielo las podíamos representar con una bolita positiva y negativa. Y que el líquido se unía gracias a puentes hidrógeno, al igual que el mismo sólido también, pero de una manera más débil en el líquido que en el sólido. En la parte superior, aquí estas bolitas rojas, están mostrando hexágonos. Observe. Dese cuenta de que este hexágono deja un espacio muy grande, deja un nido muy grande. Ese espacio es lo que hace que el agua sea menos densa, el hielo sea menos denso que el líquido. Ese espacio, que esa manera de unirse el sólido, hace que él sea menos denso que el líquido, que el agua. Esa es la razón por la cual el hielo flota sobre el agua, por la manera como se unen las moléculas, por todo el espacio que deja. Por supuesto, el agua es única y es, hasta donde conozco, es el único compuesto que tiene esta característica, que el sólido sea menos denso que el líquido. Vamos a hablar ahora del equilibrio de las fases. Cuando dos o más fases están presentes, es decir, cuando cuando un pedazo de hielo está metido en un vaso con agua, entonces uno puede pensar en estas dos cosas. La primera es que en el límite del sólido y el líquido puede existir intercambio de moléculas. Pasan 4 moléculas de líquido a sólido y de sólido a líquido. Puede haber ese intercambio. Cuando por cualquier motivo hay desequilibrio o hay aumento de la energía interna, porque se está suministrando calor, entonces una fase crece a expensas de otra. ¿Qué significa? El hielo se derrite y el líquido crece a expensas del hielo. O a la inversa, si disminuimos energía, el hielo crece a expensas del líquido. Así que el que dos fases, cuando estén juntas, comience un desequilibrio, la una crecer a expensas de la otra, entonces podemos decir que en ese caso hay absorción o hay liberación de energía, dependiendo de lo que ocurra. Si el sólido se transforma en líquido, se está absorbiendo energía, o si el líquido se está convirtiendo en sólido, entonces hay liberación de energía. Cuando dos fases están en equilibrio, entonces podemos decir que ellas pueden coexistir indefinidamente. Es decir, el hielo y el agua pueden coexistir indefinidamente, pero bajo una condición. ¿Bajo qué condición? Que las dos se mantengan a la misma temperatura. Cuando las dos están a la misma temperatura, ninguna fase crece a expensas de otra. Seguramente el mejor ejemplo de esto lo podemos ver en los casquetes polares, donde vemos continuamente sólido y líquido. Aquí en esta diapositiva quiero representar lo que mencionaba antes. Las partículas de hielo pueden pasar al líquido y las partículas de líquido pueden pasar al sólido, al hielo. De igual modo puede darse el intercambio cuando coexisten las fases líquida y vapor o gas.
creo que lo que hay aquí es demasiado simple. Profe, Un momento, la diapositiva anterior, por favor. Perdón, no, que la devuelvo. que regrese un momentico la diapositiva, profe. Bueno, ahí pues. Ahí. Bueno, ok. Ahí la dejamos en un minutito. No dejan dormir esta gente, hay mucha bulla. Hay mucha la vida. Profe, puede con- ¿Listo, pelado? Ok. Voy a pasar las siguientes proyecciones y voy a quedar en silencio. Si tienen alguna pregunta me la hacen porque me parece que son muy obvias. Entonces, ahí la tienen. Cópienla y si hay alguna pregunta, pues espero que la hagan. ¿Listo? Voy a quedarme en silencio mientras copian esta y la próxima proyección. Profe, Mira, aquí está. Ahí duro. profe, ¿Sí? Profe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuente, ¿qué pasa? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? Cuenten. decía que Cuenten. la diapositiva al rato decía que la misma rata. No será el mismo rato. Un rato. A ver, no, lo que pasa es que aquí hay una cosa que lamentablemente cometí el error, y de hecho el error no lo cometí por mí mismo, sino porque a veces muchas de las cosas que aparecen aquí es fruto de copia. A veces uno le da pereza hacer definiciones, entonces ya las copio ahí y las paso de tal documento a este aquí, copy. Entonces se me pasan ciertas definiciones que no son comunes en física. Pero quiero mencionarles lo siguiente, muchachos. Rata es un término que se usa mucho en economía, donde cuentan platica. Usualmente rata significa cambio en la unidad de tiempo. Por ejemplo, decimos que la temperatura está cambiando en la unidad de tiempo. Digamos que cada hora cambia 1 grado centígrado. Entonces decimos la rata de cambio de la temperatura es tanto. ¿Me está escuchando, muchachón? Compa. Repita rata, profe, repita rata. Listo. Rata. La rata es un término, muchachos, que se define en economía. En economía, usualmente cuando hablan de rata, están hablando de cambio de una variable respecto al tiempo. En física, cuando hablamos de cambio de una cantidad respecto al tiempo, decimos que esa es la velocidad. Puede ser en el espacio, puede ser en una concentración, o puede ser en una radioactividad, una emisión radioactiva. Uno siempre habla de velocidad. Pero los economos no hablan de velocidad, no. Ellos dicen la rata de cambio, indicando la variación de un parámetro en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si de pronto ven aquí en estas proyecciones ratas, estoy significando cambio de esa cantidad en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok.
Continúo, muchachos, paso a la siguiente. ¿Paso? Bueno, yo creo que sí. Bueno, ahí la paso pues. Listo, ahí voy. Hablemos del hielo y el vapor ahora. Dejo la proyección, la copian y cuando termina me dicen. Y si hay preguntas, me dicen. Ustedes a fin de cuentas saben leer. ¿Listo, muchachos? ¿Seguimos? Bueno, vamos pues. Miremos esta proyección donde se hacen comentarios acerca del agua y el gas, o vapor como le decimos en estas proyecciones. Muchachos, continuamos. Seguimos. Listo, vamos para la siguiente pues. Bueno, aquí esta sí requiere un poquito de explicación. Entonces, total de que vamos a imaginarnos lo siguiente. Piense que usted tiene un recipiente y dentro de ese recipiente tiene, por decir algo, hielo. Vamos a comenzar a suministrarle calor. Vamos a coger ese recipiente, lo vamos a colocar en una parrillita y vamos a comenzar a suministrar energía térmica. Queremos que cambie en su interior la energía térmica, pero simultáneamente vamos a colocarle una tapa encima de tal modo que podamos variar también su presión. Es decir, nosotros podemos coger una tapa encima, un peso, y podemos variar la presión a nuestro gusto. A nivel experimental, ¿qué se encuentra o qué encuentran los ingenieros que estudian este asunto? En resistencia de materiales en particular. Ellos encuentran lo siguiente. Por ejemplo, miren la gráfica. A una presión menor de una atmósfera, por ejemplo, a 0.25 atmósferas, y ponga 80 grados centígrados, el cuerpo se comporta como un gas. Y observe que la temperatura es alta, pero la presión es muy bajita. Piense en la misma presión, 0.2 atmósferas, y piense, por ejemplo, en una temperatura baja. Piense en una temperatura del orden de 10 grados centígrados, de menos 10 grados centígrados.
Si usted mira el depósito, allí habrá sólido. Así sucesivamente. Pero una cosa que es bien curiosa es que algunos puntos, algunos valores de la presión y la temperatura nos llevan a la conclusión de que existe tanto sólido como líquido. El sólido y el líquido pueden coexistir a ciertos valores de presión y temperatura. Estas líneas que hay acá, fíjese esta línea en forma de U, fíjese esta línea recta, y esas líneas nos están diciendo algo muy simple. Sobre esos puntos, por ejemplo aquí, existe líquido y gas. Por ejemplo aquí, existe líquido y sólido. Y en este punto se le llama el punto triple del agua, porque aquí existen sólido, líquido y gas. Muchachos, podemos concluir entonces de que la presión y la temperatura son los dos parámetros fundamentales que definen el estado de un sistema. La presión y la temperatura son dos números que me dicen si el sistema es sólido, es líquido, es gas, o si coexisten esas fases. Acuérdese bien, la presión y la temperatura son las que me dicen a mí el estado del sistema. De acuerdo con eso, le hago una pregunta. ¿Es posible encontrar vapor de agua, por ejemplo, a 50 grados centígrados? ¿Qué responden? Muchachos, ¿están ahí o no están ahí? A ver, ¿qué responden? Profe, yo creo que sí. ¿Y por qué? Sí, profe. ¿Y por qué? No Saúl. A ver, sencillamente porque le falta el parámetro presión. Es posible que el agua exista en estado de vapor a 50 grados dependiendo del valor de la presión. Para cierto valor de la presión a 50 grados centígrados es posible que tengamos agua en forma de vapor. Ejemplo, cuando llueve y escampa, quedan charcos. ¿Usted sí cree que cuando esos charcos estén evaporando, la temperatura supere los 50 grados? No, nunca, porque nos asaríamos nosotros, imagínate el calor, peor que en el desierto de Sahara. Y nosotros cuando estamos en el pueblo no tenemos esa temperatura tan alta. Sin embargo, notamos, sin embargo, que el agua se está evaporando a temperaturas menores de 50 grados. ¿Por qué? Por la presión, porque la presión que está soportando tiene ciertos valores, que en ese caso pudiera ser 1.5 kilogramos por pulgada, pudiera ser la presión perfectamente cuando hay humedad en el aire. Entonces, en esas condiciones podemos decir que puede haber vapor de agua, aunque la temperatura sea tan pequeña, sea tan solo de 50 grados. Bueno, muchachos, aquí es lo que creo que les interesa. Efectos de las impurezas en los puntos de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el agua yo la mezclo con azúcar o con sal, entonces su punto de fusión baja. La temperatura de ebullición sube. Y de hecho, esos cambios son proporcionales a la cantidad de soluto que usted le eche. La mayoría de las veces, esos solutos que se disuelven en el hielo o en ciertos líquidos, principalmente en el agua, cuando pensamos en el agua como tal, esos solutos tienden usualmente a ionizarse en el agua. Es decir, la molécula se parte, quedan partículas positivas y negativas en el agua. A ese proceso le decimos de ionización. Y esos sólidos, decimos que son sólidos electrolitos. Entonces ellos retardan el punto de fusión y suben, aumentan el punto de ebullición.
¿Listo? Ok. Entonces, lo que ocurre en el agua es lo siguiente. Cuando echamos, por ejemplo, sal, la sal es cloruro de sodio. Es un átomo de sodio, un átomo de cloro. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos comienzan a ser rodeados por las moléculas de agua. Recuerde que la molécula de agua se puede representar como una bolita así. Entonces el sodio lo rodea el agua por todas sus partes negativas. El cloro lo rodea el agua por todas sus partes positivas. Así entonces que tenemos que el agua se está aferrando al sodio o aferrando al cloro. Eso hace que cuando usted las haga vibrar y las quiera hacer salir del conglomerado, tenga que aumentar la temperatura de ebullición. Y si se van a congelar, tampoco se van a unir tan fácil. Por eso el punto de fusión es más bajo que el normal. Aquí en esta gráfica vemos el efecto de las moléculas de agua cuando en ellas se le echa un soluto. El soluto es de color blanco. Esa nube blanca está mostrando la manera como las moléculas de agua se aferran a ese soluto y cómo ellas difícilmente se pueden congelar o se pueden evaporar. Quiero que miren esta película. De pronto no hagan este intento, muchachos, porque es delicado. Es delicado, ¿por qué? Tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque en muchas ocasiones puede producir explosiones. Entonces se revienta el vidrio y usted se puede cortar. Por eso los ensayos, si se van a hacer, tienen que ir con bastante cuidado. Mire, por ejemplo, este asunto de la cerveza. A esta cerveza, por ser una mezcla de agua, cebada, maltaza, en fin, la temperatura de fusión del agua se puede jugar con ella. En este caso, esto ha sido metido al refrigerador, tiene cierta temperatura por debajo de 0 grados centígrados, y observe la presión, cómo hace que este líquido se comporte de manera extraña. Mírenlo. One can clearly see that the quitémosle el sonido. liquid ¿Se puede quitar? is aqueous. Okay. Now to test. Es una cosa que yo no entiendo. Gracias. Observe que se transformó en sólido, completamente. Eso es lo que nosotros decimos, el retardo que puede sufrir el punto de congelación cuando tiene impurezas. Esa mezcla de agua con otras cosas, en el caso de la cerveza, levadura y demás cosas, hace que el punto de fusión del agua sea más bajo. Y entonces cuando usted aumenta la presión, ocurre ese cambio que vemos ahí. Profe, que si repite la película un momento. Claro, con gusto. Gracias. Que si solo se puede con la cerveza Corona o con otra. No le escuché, ¿qué? Pruebe que si se puede con la cerveza Corona o con la Pilsen también. O con la también. Ese fenómeno se puede con cualquier cerveza, no hay problema. Incluso aún hasta con el agua. Lo que pasa es que en agua sí tiene que ser, pues echarle bastante sal. Agua con sal también se puede hacer el experimento. Lo que pasa es que de pronto en el ensayo tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser cuidadoso en la temperatura. Profe, le pregunto a un compañero que sí, ¿qué clase de fenómeno es ese? Ese fenómeno es el que estamos llamando fenómeno por impureza. Recuerden que dijimos que los efectos de la impureza en un líquido
era disminuir el punto de fusión. Entonces recuerde que el estado de un sistema depende de la presión y de la temperatura. Entonces cuando un sistema tiene una impureza, por ejemplo el agua, la cerveza, ¿qué es? Es agua con otras cosas encima, probablemente con levadura, con un montón de cosas encima. Entonces esas impurezas hacen que el agua se comporte de cierto modo. Ocurrir lo mismo que agua con sal. Usted coge el agua, le echa sal, entonces significa que el agua no se va a congelar a 0 grados centígrados, sino más abajo de los 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Usted la mete al refrigerador. Estamos diciendo que dependiendo de las condiciones de temperatura y la presión, el sistema permanece en cierto estado. Cuando usted saca esa cerveza o saca ese elemento de la nevera, en ese momento la presión dentro de la nevera tiene un valor. La temperatura es la temperatura que tiene el recipiente de la nevera. Cuando sale afuera al medio ambiente, la temperatura no ha tenido tiempo de equilibrarse. La cerveza no adquiere la temperatura del medio ambiente. Entonces, cuando usted le cambia la presión por medio de un golpe, el resultado es ese que usted ve ahí. Y se puede hacer con cualquier elemento encerrado, elemento puro, pues. Tiene que ser agua, o probablemente la glicerina también pueda sufrir eso, el agua con sal, agua con azúcar, en fin. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre probablemente en Caucasia y en todos los pueblos de la costa. Vamos a hablar de la humedad. Cuando hablamos de la humedad, vamos a comenzar con estos ejemplos. Seguramente esto es conocido para ustedes. Poner a hervir unas verduras, es común. Pero ¿qué encuentra usted? Cuando usted levanta esta tapa, ese vapor del recipiente, cuando golpea la tapa, se convierte en goteritas de agua. Creo que eso lo han visto todos, ¿o no? ¿O no lo han visto? Ok. Entonces, cuando golpea esta tapa, hay goteritas de agua, las goteritas caen sobre la coliflor absorbe esa agua, la absorbe, pero al absorberla, cuando la coliflor, va aumentando su temperatura, el agua que quedó dentro se vuelve a evaporar. Entonces comienza sobre la superficie de esta coliflor a existir un fenómeno muy especial de evaporación, porque el agua que contiene se vuelve gas, pero el gas al chocar en la tapa se devuelve como líquido. Entonces en la superficie de la coliflor hay partículas de gas desprendiéndose y partículas de líquido pegándose, ¿cierto? Entonces esa relación entre vapor y líquido recibe un nombre muy interesante. Seguramente que lo podemos ver cuando un perrito tiene mucho calor. La naturaleza, la creación, el creador la ha hecho con la capacidad de que él pierda calor. ¿Cómo? Sacando la lengua. El perro saca la lengua y al sacar la lengüita, el agüita que tiene encima comienza a evaporarse, comienza a perder agua y así se refresca. El cerdito, por ejemplo, también se refresca revolcándose en un pantano. Cuando él se revuelca allí, pues la temperatura tiende a disminuir porque el líquido que contiene, él se encarga de evaporarlo. Y en él se puede presentar el mismo fenómeno que se presentó anteriormente con la verdura. Las moléculas de agua se evaporan y se vuelven líquidos también. Sobre su piel se puede ocurrir ese fenómeno de partículas que se evaporan, partículas que se vuelven líquidas. Por ejemplo, no hemos visto jamás pues un cerdito tirado en un barrial y vemos humo que sale. Eso no, pues no lo vamos a ver, porque el fenómeno pues ocurre a otro nivel, a nivel más microscópico. En el perrito sí lo podemos ver. El perrito también, cuando está jadeando, echa vapor. En algunas ocasiones se puede observar, otras veces no. Entonces vamos a definir una cosa. Vamos a pensar que usted está manejando un carro. ¿Qué ocurre, muchachos, cuando comienza a llover? ¿Qué pasa en los vidrios de un carro? ¿Han observado alguna vez eso? Suben los vidrios de un carro. Por favor. No le escuché. Profe, que los vidrios quedan como empañados. Exacto, los vidrios se empañan. ¿Por qué se empañan los vidrios? Observe lo siguiente. En el aire,
Escúcheme, en el aire hay moléculas de esta clase. Y cuando la temperatura es muy alta, estas moléculas chocan y rebotan y se mueven a altas velocidades. En este momento, con el calorcito que ustedes tienen, seguramente esas moléculas chocarían sobre los vidrios del carro y rebotan tranquilamente. Pero cuando la temperatura disminuye, entonces estas moléculas comienzan a moverse lentamente. Y cuando chocan sobre un vidrio, entonces se convierten de gas a líquido. Y ese líquido no está todavía muy unido y por eso las ventanillas comienzan a empañarse, manifestando de que las moléculas de agua están quedando pegadas ahí. Eso, y por supuesto, también se pueden evaporar. Se evaporan y se pegan. Entonces vamos a llamar a las moléculas que se pegan en el vidrio o que se pegan en un líquido, vamos a llamarle a eso aterrizaje. Entonces decimos, el aterrizaje lo da una molécula gaseosa cuando se pega a un líquido o cuando se pega al vidrio de un carro. Y vamos a llamar decolaje a la evaporación de ese líquido, a la evaporación de ese empañamiento que tiene el vidrio de un carro. Esas partículas, cuando se evaporan y salen del vidrio, vamos a decir que se están decolando. Entonces aquí aparece de nuevo el término de economía, la rata. Rata significa cambio. Entonces vamos a definir la humedad relativa, la vamos a definir con la siguiente igualdad: número de moléculas que aterrizan en la unidad de tiempo, eso es rata de aterrizaje, es el número de moléculas que se vuelven líquidas, por decirlo así, en la unidad de tiempo, y a eso le llamamos rata de aterrizaje, dividido en las partículas que se evaporan, que decolan. Ese número de moléculas que decolan o que se convierten en gas en la unidad de tiempo, a esa velocidad le llamamos rata de decolaje. Así entonces que la humedad relativa se define como rata de aterrizaje sobre rata de decolaje. Y por supuesto que ese fenómeno está controlado por la presión y la temperatura del sistema. Así que la humedad relativa puede valer 100% o puede ser mayor o menor que el 100%, dependiendo de la relación entre la rata de aterrizaje y la rata de decolaje. Dependiendo de esa división, los números pueden ser mayores que 1, menores que 1 o iguales a 1. Aquí en este caso no le decimos 1, sino 100%, o mayor del 100% o menor del 100%. Cuando la humedad relativa es igual a 1, usted se siente fresco, porque el número de partículas que le llegan es igual al número de partículas que salen de su piel. En el caso de que sea menos de 1, entonces está indicando, si es menor que 1, está indicando que usted se siente como seca la piel. ¿Por qué? Porque si es menor que 1, quiere decir que el denominador es mayor que el numerador. El denominador es mayor que el numerador. Y eso significa que el número de partículas que están saliendo de su cuerpo es mayor que las que están llegando. Y por eso su piel se siente seca. Cuando la relación es mucho mayor que 1, usted tiene la piel húmeda. Eso fastidioso que es todo pegajoso. Esa humedad significa que es mayor que 1 y realmente es muy fastidioso y se da mucho pues por los lados de su tierra. ¿Qué hemos visto en esta clase? Hemos visto lo que es una fase, que es la manera como el cuerpo se presenta a nuestros sentidos. Hemos también visto que las fases pueden cambiar de forma, dependiendo de qué. Disculpen aquí quise decir forma, copié muy rápido y dice forán, pero es forma. Aquí en esta partecita, ahí me equivoqué copiando rápido. Las fases pueden cambiar de unas a otras dependiendo de si absorben o liberan calor, pero cuando las condiciones son apropiadas, cuando la temperatura y la presión son apropiadas,
las fases permanecen en equilibrio y por supuesto a presión y temperatura determinada las fases pueden permanecer estables o pueden permanecer inestables. Muchachos, ha sido un placer haber estado con ustedes, muchachos. Hemos terminado la clase, nos vemos en la próxima. Espero esta tarde colocar el examen para los que no lo presentaron. Gracias, muchachos, lo mismo. Profe, Señor, profe, señor. ¿a qué hora nos va a habilitar para hacernos el examen?